bendiga. Este es el tercer y último mensaje de la serie La Iglesia en tiempos de pandemia. El mensaje de hoy se titula La relevancia de la Iglesia. Cuando hablamos sobre la relevancia de la Iglesia, nos referimos a su importancia e impacto en el mundo. No cabe duda que la Iglesia es importante para nuestro Señor Jesucristo, y prueba de ello es que Él dio su vida para rescatarla y santificarla como su propio cuerpo. También es importante aclarar que la relevancia no debe ser algo que la Iglesia deba buscar de acuerdo a los estándares del mundo. La Iglesia es y será relevante en la medida en que ésta se apegue a los estándares de Dios en su palabra, tanto en la doctrina como en la práctica. En el apego a su identidad y ministerio dados por Cristo, para así entonces impactar el mundo. Por otra parte, debemos reconocer que la iglesia militante vive en medio de un mundo influenciado por Satanás, que se opone no solo a Cristo, sino también a su iglesia. Para el mundo, la iglesia es una institución humana irrelevante e incluso no esencial, como se le ha pretendido llamar en estos últimos tiempos. Sin embargo, Dios en su palabra declara que la iglesia es una institución divina, que congrega a seres humanos pecadores pero redimidos, para que estos, con el poder del Evangelio y del Espíritu Santo, lleven a cabo los propósitos de Dios, tanto temporales como eternos, en este mundo. Desde esta perspectiva, no hay nada más importante y relevante en el mundo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos en qué consiste esa relevancia. Veamos la relevancia de ser sal y luz. La palabra de Dios nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La sal y la luz son elementos importantes para nuestra vida diaria, como lo subraya nuestro Señor Jesucristo. La sal limpia las heridas, conserva los alimentos y le da sabor a la comida. Una de las características de la sal cuando ésta se usa es que se vuelve invisible, pero su presencia se detecta fácilmente por medio del sentido del gusto o por los efectos que causa la sal donde se use. Por otra parte, la luz siempre es visible. Es imposible no ver la luz. Es por eso que la luz se usa como una guía y protección cuando ésta resplandece en la oscuridad. Por ejemplo, piensa en la importancia de un faro que brilla en una noche oscura y que guía a los barcos hacia puerto seguro, y evitando así que se estrellen contra las rocas. Jesús dijo que, al igual que la sal, los discípulos deben vivir vidas que por el poder del Evangelio limpien, preserven y den sabor a las comunidades donde se encuentran los cristianos. Desde dentro, llevando el reino de Cristo para redimir todo aquello que el enemigo ha corrompido por el pecado. Siendo como ese poco de levadura que aún no se puede ver, pero leuda toda la masa. De esta manera, las comunidades donde los cristianos viven se convertirán en mejores lugares para vivir y exhibirán más claramente las características del reino de Dios. Pero también existe el peligro de que la sal pierda su sabor, como lo dijo el Señor Jesucristo, cuando se contamina con otros minerales, como fue el caso de la sal del Mar Muerto. De manera similar, las personas cristianas podrían perder su capacidad de influir en las comunidades cuando no viven de acuerdo a los principios del reino de Dios y se corrompen con los principios del mundo. Lo mismo sucede con la luz. Las personas cristianas pueden servir de guía, ofrecer protección y atraer a personas de sus comunidades hacia los pies de Cristo y hacia su reino. Pero también existe el peligro de que la luz se oscurezca debido a la forma en que las personas cristianas viven
y se comportan que no es de una manera cristiana. Cuando las características del reino de Dios no son visibles en la vida de las personas cristianas ni en la vida de la iglesia, esta se vuelve entonces irrelevante e incluso perjudicial para la sociedad. Por lo tanto, las personas cristianas deben permanecer en la verdadera luz que es Jesucristo y su palabra. La luz de Cristo necesita brillar a través de la vida de sus discípulos, que es la iglesia. Hoy más que nunca, la pandemia del COVID-19 desafía a la iglesia como la comunidad de creyentes a ser relevantes, es decir, a ser sal y luz en medio de una sociedad que se encuentra en corrupción y en tinieblas. El mundo en el que vivimos necesita desesperadamente que las cualidades del reino de Dios se manifiesten en la iglesia para limpiar, preservar, dar sabor, guiar, proteger, atraer a comunidades para que sean moldeadas por cada persona cristiana y por la iglesia como la comunidad de creyentes. Hay muchas formas de hacerlo en comunidades en todo el mundo. Como cristianos y como iglesias debemos preguntarnos cómo estamos siendo sal y luz en nuestras comunidades en medio de esta pandemia del COVID-19. La relevancia de ser siervos del Rey. La palabra de Dios nos dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La tentación del orgullo es algo con lo que hemos luchado desde el jardín del Edén. De eso se valió la serpiente, Satanás, cuando le dijo a Eva en Génesis 3:5 que ella sería como Dios si comía del árbol prohibido. Desde entonces, las personas han querido ser las primeras, las más importantes, con acceso privilegiado a los recursos. El orgullo ha dado como resultado celos, codicias y al final tensión y conflicto entre los demás. ¿Cuán a menudo vemos esto acontecer también entre cristianos e iglesias? El orgullo también fue un problema entre los discípulos de Jesús. Lo observamos cuando la madre de Santiago y Juan le preguntaron a Jesús si sus hijos podían ser nombrados en los lugares más importantes en su reino. Sin embargo, Jesús aprovechó la oportunidad para explicarle a sus discípulos cómo deberían de ser la vida real y el liderazgo. En el mundo siempre ha existido líderes que quieren tener poder, autoridad, grandeza y a su paso controlan y explotan a otros y se enriquecen. Con tal de obtener los puestos importantes, no se preocupan por los demás ni demuestran solidaridad. También esto puede suceder a líderes dentro de la familia y a la comunidad, tanto en los negocios o a nivel gubernamental. Pero, ¿con qué frecuencia vemos lo mismo en las iglesias? Gente que busca puestos y a pastores que buscan riquezas. ¿Qué tan frecuente es este mal en las iglesias? Incluso la misma comunidad
que compite entre sí para ser las más grandes e importantes? Jesús dice que en su reino la vida y el liderazgo son diferentes. En realidad son lo opuesto al orgullo. La vida y el liderazgo están ejemplificados en ser siervos del Rey. El término que Jesús usó se refería a una persona que hacía los trabajos domésticos como limpiar y servir a las mesas. Tal persona promueve los intereses de los demás, incluso por encima de los propios. Si queremos ser grandes en el reino de Dios, debemos ser siervos humildes y desinteresados. Y un verdadero siervo se sacrifica por el bien de los demás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es ayudar y cuidar a otros para que alcancen su máximo potencial y no lo que pueden obtener de ellos. Como siervos, debemos estar dispuestos a entregar nuestras vidas como lo hizo Jesús cuando murió por los pecados del mundo sin esperar nada a cambio. La pandemia del COVID-19 presenta a cada persona cristiana, a cada iglesia local y a la iglesia global en el mundo la oportunidad de vivir de manera relevante como siervos del Rey. Es decir, como personas que se preocupan por los demás, que se comparten con otros, incluso dando sus vidas y recursos por ellos, sin esperar nada a cambio. Haciendo nuestro el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, dijo de sí mismo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En tercer lugar, veamos la relevancia de ser sacerdocio real. La palabra de Dios nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron elegidos por Dios no por autoelección. Ellos fueron escogidos para un propósito relevante: servir a Dios con sus vidas por medio de la ofrenda de sacrificios. El sacerdocio servía como una ilustración o tipo del futuro ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ilustración que después ya no fue necesaria una vez que su sacrificio en la cruz fue consumado. Cuando el grueso velo del templo que cubría la entrada entre el lugar santo y el lugar santísimo se partió en dos por nuestro Dios, al momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Dios estaba indicando a su pueblo que el sacerdocio del Antiguo Testamento ya no era necesario. Ahora los creyentes podrían venir directamente a Dios a través del gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya no hay mediadores terrenales entre Dios y el hombre, como existieron en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Cristo, nuestro sumo sacerdote, ofreció un solo sacrificio por el pecado de todos los tiempos y ya no queda más sacrificio por los pecados que pueda ser hecho. Pero así como los sacerdotes ofrecían otras clases de sacrificios en el templo, está claro que 1 de Pedro capítulo 2 versículos 5 y 9, que Dios ha elegido a los cristianos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ser elegido por Dios para ser un sacerdote es un gran privilegio y muy relevante. Todos los creyentes han sido elegidos por Dios para cumplir un propósito relevante en el mundo como pueblo adquirido por Dios. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora todos los creyentes tenemos el privilegio de acceso directo al trono de Dios a través de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Además, Dios nos ha dado el ministerio de ofrecer sacrificios espirituales y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Habrá algo más relevante para el pueblo de Dios en este mundo? Los creyentes son llamados reyes y sacerdotes y un real sacerdocio como reflejo de su posición privilegiada como herederos del reino de Dios Todopoderoso y del Cordero Jesucristo.
Por este privilegio de cercanía con Dios, ningún otro mediador terrenal es necesario. Secundariamente, los creyentes son llamados sacerdotes, porque la salvación no es solo un seguro contra incendios para escapar del infierno. Más bien, los creyentes son llamados por Dios para servirle a Él por medio de la ofrenda de sacrificios espirituales, por ejemplo, siendo personas celosas de buenas obras. Como sacerdotes del Dios viviente, todos debemos de alabar a aquel que nos ha dado el gran regalo de su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Y como respuesta, el compartir esta maravillosa gracia con otros. La pandemia del COVID-19 presenta a la Iglesia una oportunidad y privilegio de manifestar su llamamiento y vocación como real sacerdocio de Cristo para ministrar y acercar a otras personas a los pies de Cristo para que conozcan y experimenten la gracia del perdón y el regalo de la vida eterna. ¿Quién mejor que la Iglesia para mostrar la fe, la esperanza y el amor cristianos que tanto falta hace en un mundo lleno de incertidumbres, temor y odio? En conclusión, Dios en su palabra declara que la Iglesia es una institución divina, que es relevante y esencial para sus propósitos tanto temporales como eternos en el mundo. Pero la Iglesia debe ejercer de manera práctica su vocación como sal y luz y no debemos diluirnos ni escondernos. Necesitamos brillar e influenciar en medio de la oscuridad y corrupción del mundo. Como siervos del Rey debemos ser humildes para servir al prójimo con amor. Y como real sacerdocio debemos guiar a las personas hacia Dios por medio de Jesucristo. ¿Somos una iglesia relevante de acuerdo a la voluntad de Dios en su palabra y en este mundo? Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.